Para entender el liberalismo, primero se tiene que entender el concepto de libertad. Y para entender el concepto de libertad tenemos que desligarnos de toda concepción social, económica e incluso política y sumergirnos en las bases de todo el pensamiento, o sea, volver a las raíces filosóficas. Esto es apuntes de filosofía y en esta oportunidad o en este video quiero enfocarme en rastrear y esclarecer, digamos, el concepto de libertad que tiene el liberalismo hoy en día, ¿no? Además de romper algunos mitos que se han venido dando por algunos youtubers liberales, social cristianos e incluso de izquierda, ¿no? Que erróneamente toman el concepto de libertad únicamente desde el punto de vista económico o político y no desde lo filosófico. Así es que comencemos. Bien, en primer lugar, el término libertad en el mundo occidental aparece en la Grecia antigua, ¿no? Y uno de los filósofos que abordan este concepto de libertad es Aristóteles. Aristóteles definía a la libertad como la esencia del ser humano, y el ser humano era, como ustedes bien saben, el son politicón, ¿no? El animal político que vivía en sociedad y que podía decidir de manera racional frente a todo un abanico de posibilidades, ¿no? Siempre y cuando no atente contra las normas morales de las demás personas, ¿no? O ciudadanos de las polis griegas. Todo esto Aristóteles lo sostenía, ¿no? O lo sostiene en su libro La Política. Bien, ahora vamos un poco más adelante, ¿no? Al siglo XVI. Aquí Thomas Hobbes definía a la libertad como la ausencia de obstáculos. Una persona, dice Hobbes, es libre para actuar en tanto no tenga ningún obstáculo que se le atraviese en su camino. Y esto ya es un tanto más individualista, ¿no? Porque deja de lado los principios colectivos y obviamente toma o no toma en cuenta para nada los actos morales de las personas, ¿no? En relación con la sociedad. Bien, ahora entramos de lleno a la libertad contemporánea y utilitarista de este personaje llamado John Stuart Mill. Este filósofo del siglo XIX definía a la libertad como la obediencia a las leyes. Una persona es libre en tanto que obedece las leyes, dice Mill, y cuando obedece a las leyes, eso hace también que las demás personas de la sociedad que lo rodean también obedezcan y respeten las leyes. El respeto a las leyes hace que haya espacios entre los individuos y estos individuos o estos espacios entre los individuos permite o posibilita la movilidad política de la sociedad, ¿no? Que es básicamente la libertad de pensamiento, la libertad de fines y la libertad de asociación, ¿no? de los ciudadanos. Por lo tanto, Mill se enfoca en un liberalismo comunitario y ya no tanto individualista, ¿no? O egoísta, en tanto que todos en la sociedad deben de respetar y obedecer las leyes. Ahora, John Stuart Mill junto a John Locke, que todos lo conocen, entran en la categoría de liberalismo ético, ¿no? Que es un tipo de liberalismo clásico que aborda no solamente lo económico o político, sino también lo filosófico, demostrando, claro está, que el liberalismo tuvo también en sus comienzos modernos, preocupaciones comunitarias y sociales. Ahora, pasaré a mencionar una de las críticas que se han venido dando al concepto de libertad, de liberalismo, que es básicamente una crítica que, digamos, la tacha de egoísta o incluso relativista, ¿no? En tanto que se funda solamente en el individuo. Bien, se dice, ¿no? Como por ejemplo, que si una persona se está muriendo de hambre, ¿no? Eh, por ejemplo, no es responsabilidad de otras personas ayudarlas, ¿no? Esto lo he escuchado como argumento a un youtuber liberal, ¿no? De ahora, ¿no? Llamado Amanecer Libertario, creo, ¿no? Uno ayuda porque uno quiere, dice, no porque se lo impongan, así, de forma tajante. Nadie está obligado, dice, a ayudar a otras personas, por lo tanto, nadie puede atentar contra la voluntad de las personas, ¿no? Eh, por ejemplo, si Juan, por ejemplo, intenta robar a Pedro para ayudar a un tercero llamado Luis, entonces Juan valora más el dinero de Pedro, ¿no? Más que su propia vida e incluso más que la vida de Luis. El principio del liberalismo, como había mencionado John Stuart Mill, consiste en el respeto y la obediencia a las normas y de eso deriva, ¿no? Y de eso se deriva el principio de no agresión. Nadie puede atentar contra la voluntad de una persona
en ninguna circunstancia o bajo ninguna circunstancia. Bien, este argumento bien podría parecer egoísta, ¿no? En un primer momento, en tanto que no considera al otro ser individual, a la otra persona, y solo se basa en un único individuo y la no vulnerabilidad de su voluntad. Parece una moral monstruosa, ¿no? Como dice otro youtuber también muy conocido llamado Capitán Perú, que pone por encima de todo a la billetera más que al ser humano. Pero para entender el concepto de libertad, de liberalismo, aparece un personaje muy conocido por todos también, Murray Rothbard, que señala que el principio de libertad humana va mucho más allá, es decir, sobrepasa el principio de no agresión. ¿Cómo? Veamos. A la libertad propuesta por el liberalismo le hace falta algo, señalaba Rothbard, ¿no? Si la libertad, dice, que se deriva del principio de no agresión, no tuviera algo objetivo, es decir, una ética objetiva que la sostenga, aparte de la no vulnerabilidad de la voluntad del individuo, sería una libertad vacía, ¿no? Hueca o inconsistente. Por eso Rothbard complementa el concepto de libertad, de liberalismo, ¿no? Del principio de no agresión, con la ley natural. Es decir, Rothbard apunta a una ética de la libertad basada en una ley natural. Rothbard va mucho más allá. La ley natural es necesaria, dice, si uno quiere defender plenamente el concepto de libertad, de liberalismo. Cito a Rothbard en su libro llamado La ética de la libertad. Él menciona básicamente algo así, ¿no? En la filosofía de la ley natural, la razón no está obligada a ser una mera esclava de las pasiones, confinada a arrancar el descubrimiento de los medios, ¿no? Para fines arbitrarios, ¿no? O elegidos arbitrariamente. O sea, Rothbard señala que los fines que persiguen las personas deben de tener un criterio para ser elegidas, y ese criterio, que obviamente también influye en la voluntad de las personas, es la razón, pero no es cualquier razón, es el uso de la recta razón. Solo con la recta razón el ser humano es capaz de descubrir la ley verdadera, la ley natural que había mencionado, ¿no? Una ley verdadera que será elegida de forma libre y voluntaria, sin la necesidad de atentar contra la voluntad del ser humano y sin ser elegida de forma arbitraria y hasta caprichosa. Rothbard también señala en su Ética a la Libertad, señala o cita a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Diciendo, ¿no? que la ley natural rige a todas las entidades del mundo, cada una con su propia naturaleza y con sus propios fines. En el caso del ser humano, dice, su fin más preciado es su realización. Y la realización del ser humano no tiene que ser un fin basado necesariamente en la competitividad, ¿no? Tomando al otro ser humano como un rival o un mero objeto indiferente a su realidad, ¿no? Un objeto. La realización, también llamada felicidad, según Santo Tomás de Aquino, es un bien a alcanzar a partir de la voluntad natural del ser humano. Un bien que debe partir del propio ser humano, que debe aflorar del ser humano y no ser impuesta por los demás. Por lo tanto, y a modo de conclusión, en el ejemplo de hace un momento, de que si una persona que se está muriendo de hambre, ¿no? y aparece otra persona que teniendo la posibilidad de ayudarla no lo hace, la persona que tiene la posibilidad de ayudar, según la ley natural que recoge Rothbard, debe de tener esa voluntad propia de ayudar a su prójimo, o debe descubrirla, mejor dicho, debe descubrir esa voluntad. O sea, se debe de apelar a la buena voluntad de las personas y no a la imposición de voluntades. Es cierto que la libertad del liberalismo no te condena si no ayudas a nadie, ¿no? Pero esto parece a simple vista monstruoso, ¿no? Decadente, hasta despreciable. Pero si uno apela a la libre voluntad individual, es mucho mejor, ya que sigue ese orden natural, esa ley natural que encamina al ser humano a su realización plena, o como diría Santo Tomás de Aquino, hacia su felicidad. La felicidad que nada tiene que ver con ver sufrir o hacerle daño a otras personas, ¿no? A menos, claro, que sea un delincuente o una persona malvada, sádica, ¿no? Que evidentemente allí sí debe de caerle todo el peso de la ley. En esto radica la filosofía de la libertad del liberalismo. Espero que se haya entendido. Esto fue Apuntes de Filosofía. Si les gustó el contenido, no se olviden de darle like, comentar y esas cositas que me ayudarían mucho para seguir difundiendo estos contenidos de corte filosófico. Hasta pronto, amigos. Chao.